bueno que siguen ahí con nosotros. Nosotros, la verdad que muy interesados en el tema que está explicando de una manera brillante, yo diría magistral, claro que Bájale sí. algo. Yo me he enterado de muchísimas cosas. Yo creo que el estudio entero ha estado silente. Hoy los muchachos como que se han portado bien, yo no sé qué fue. Los tienen hipnotizados a través del conocimiento. Sí. Es bueno porque el pueblo, voy a citar ahí el libro sagrado de los judíos, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí estamos conociendo. Bien, interesante lo ¿Y que... lo que dice el escudo nacional? Nuestro Dios En Padre Juan, de libertad. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí esa interpretación hay que buscarle Bueno, una yo profundidad. lo interpreto por lo que al dominicano le conviene. Claro, y que está en el escudo. Claro, ¿verdad? claro que sí. La verdad nos hará libres. Nuestra identidad. Sí. Hablábamos de todo esto, todos estos aconteceres que en Haití, los recuerdo ahora, sí recuerdo el famoso lío de la mezquita, pero siempre hemos visto en Estados Unidos el gran aliado de Israel. ¿A qué se debe eso y por qué? O sea, No, eso tiene... ¿Tú sabes por qué? La respuesta, hay muchas razones más. Yo te voy a decir una cosa. ¿Que hay muchos judíos allá? No, A ver. no muchos judíos, ¿no? Hay muchos judíos, pero los judíos que están en los Estados Unidos dominan esa figura icónica que se llama Wall Street. Y que se llama dólar. Exactamente. Mi buen amigo George. En función del tiempo también, mira, te voy a decir una cosa. Sí, pero lo más importante es importante. un dato histórico A ver. que explica muchas cosas. A ver. El 14 de mayo el presidente Ben Gurión estableció el Estado judío hace 73 años. El 14 de mayo. El mismo 14 de mayo lo reconoció el presidente Harry Truman, el mismo día. Que para muchas personas, los judíos incluso, entendían que era la profecía de los huesos secos de Daniel que se había completado. Hay algo importante, algo que llama la atención. Es verdad que los judíos, el pueblo judío, la diáspora judía más bien en los Estados Unidos domina una gran parte de Wall Street, tiene un poder económico impresionante, pero también no podemos dejar de ver que los Estados Unidos es un pueblo que fue fundado por protestantes, que entienden, esto es interesante, que entienden que quizás ellos son la nueva Jerusalén, la nueva Israel, y que entienden que la iglesia es Israel, es el Israel moderno. Entonces, bueno, no sé, eso tiene que ver mucho, tú acabas prácticamente de desglosar el culto mormón, pero hay más que eso. A ver. Porque tú acabas de decir, bueno, los evangélicos fundaron los Estados Unidos. Bueno, fueron una serie de perseguidos, de perseguidos religiosos. Los y en el cuaqueros, diseño de esa nación, quizás lo que más pesa, y ahora son los Amish, pero fueron los cuáqueros. Los cuáqueros. Sí, los cuáqueros. Y los puritanos. Y los puritanos. Sí, los cuáqueros, los puritanos dentro de lo que era el protestantismo. Pero te voy a poner un ejemplo simple, para no complicarnos mucho el juego. Okay. En Estados Unidos, el pecado principal es evadir impuestos. ¿Tú sabes dónde viene eso? Del diezmo de los protestantes. Ya. No, de los judíos más bien que de los protestantes. En el diseño. ¿Oíste? De los judíos. No, pero sobre todo de ellos. Por eso ese es el delito capital. Entonces el apoyo de los Estados Unidos a Israel es meramente filosófico, es espiritual. Me vas a botar del programa. Es fundamentalmente un apoyo geopolítico. Okay, ¿por qué? Porque los Estados Unidos, ¿verdad?, se fueron constituyendo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, emergieron de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia mundial, ¿verdad?, que llegó a desarrollarse como la policía del mundo. ¿Verdad? Entonces, en ese contexto, ellos tuvieron que establecer puntos fuertes en los puntos calientes en su expansión. ¿Verdad? El siglo XX realmente fue el siglo de la expansión del poder norteamericano. ¿Diferencia entre expansión e imperialismo? El imperialismo es la expansión, pero que la expansión no tiene sentido, sino para usufructuar de eso. O sea, te voy a dar una cifra. Para convertirse en una superpotencia, toda nación necesita de 135 materiales estratégicos.
En los Estados Unidos, por ejemplo, menos que la ex Unión Soviética, los Estados Unidos tenían en su territorio 60, lo otro había que buscarlo fuera. Okay. Y entonces ellos se expandieron y constituyeron ese imperio, porque el imperio realmente... Inglaterra fue un imperio. La Inglaterra fue un imperio. Sí, claro. Y las islas El no primero, tienen como riqueza quien para dice. ser imperio. Lo que pasa es que se nutrían, los imperios se nutren de los elementos estratégicos o de la riqueza de sus colonias. Y estaban ahí mismo, en Oriente, la India. Pues, ellos llegaron a la India por la expansión imperialista también, ¿verdad? Llegan Que hasta por la cierto, China, no puedo dejar de decirte que todo ese gran problema que hay en Asia Menor y en Asia completa, oye, cuando yo hablo de Asia estoy hablando de China y estoy hablando, Exacto. todo ese problema, ¿verdad? Tiene como derivación la época imperialista de los británicos, que al hacer eso en su última etapa por el asunto del petróleo, al hacer eso, fundaron una serie de naciones o reinos a despecho de la realidad cultural, religiosa y económica de esas naciones. Eran fronteras arbitrarias. Entonces eso es lo que está permanentemente estallando ahí. O El sea, problema, por ejemplo, vamos- el pueblo kurdo, por ejemplo. Vamos a explicar eso, porque eso es muy importante. Sí, que está en muchas naciones. Pero el mismo, pues, donde yo estaba, en los Emiratos, todos esos pueblos árabes, ¿verdad? Es como que de un momento a Esos otro... pueblos en realidad yo soy eran clanes. de otro Por país de ejemplo, mi papá mira, o de mi primo, para darte ¿no? un caso, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo hasta después de la Segunda, los Emiratos Árabes, que es una de las naciones más poderosamente económicas del mundo, ¿tú sabes de lo que vivía? De la pesca y de las perlas. ¿Tú crees que con perla y pesca tú puedes hacer ninguna fortuna? Hasta que los ingleses descubrieron que había petróleo. Y entonces, todas esas cosas, Irak, donde quiera, hicieron su diseño, que fue el mismo diseño de los hindúes, y entonces, por parte de los ingleses, entonces provocaron, sin saber que estaban provocando, ¿verdad? Grandes conflictos. El caso de Turquía, por ejemplo. Turquía, los kurdos están como en 5 naciones. Es como que, por ejemplo, para ponerlo bien claro, yo estaba hoy aquí y mañana yo pertenecía a una nación, a un país diferente a mi primo que vivía al lado mío. Eso también tiene que ver un poco con los chiitas y todo eso. Sí, no, O pero sea, ese es otro problema. Pero es lo mismo, Ya es ese es como, otro como problema. la misma El problema, dinámica. no, lo que pasa es que en esas divisiones arbitrarias que se hicieron políticas, ¿verdad? Quedaron atrapados muchos de los dos sectores de los musulmanes, de los Exacto. pueblos musulmanes. ¿Dónde nos lleva todo uno esto? chiita. ¿Y ¿Dónde esto? Que vamos a hacer esa pregunta bastante larga. ¿Dónde nos lleva a nosotros como globo ya? Y sobre todo, claro, en este pedacito de terruño que llamamos República Dominicana, ¿cómo nos puede afectar? Y sobre todo la posición de los Estados Unidos y se ha variado luego del cambio de administración del presidente Trump al presidente Biden. Eso es lo que viene. Ya volvemos.